Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Empirical Trial, decodificando la investigación. Les doy la bienvenida a esta nueva emisión y el día de hoy vamos a continuar revisando lo que son algunos aspectos de las citas, estas citas que se nos piden dentro del formato APA séptima edición. En el video anterior estábamos analizando la importancia de las citas, ¿no? ¿Cuál es esa relevancia de utilizarlas? Y ya veíamos que nos ayudan a evitar lo que es plagio, autoplagio, darle crédito a los autores, entre otros elementos. Y pues partíamos de una problemática que muchas veces en los trabajos que hacemos, pues cuando nosotros los realizamos, nuestros tutores, nuestros docentes nos ponen notas negativas y es debido a que no usamos citas. Entonces es muy importante utilizarlas, tal y como lo veíamos en ese video. Ahora vamos a partir de otra problemática. Imaginemos que nosotros ya utilizamos citas, que nosotros pues ya las estamos contemplando en los trabajos que hacemos. No obstante, todavía seguimos recibiendo algunas notas bajas de nuestros asesores. Entonces, en ese sentido, pues muchas veces la respuesta ante ello está en que no utilizamos el tipo de cita que se requiere. Para ello, pues el día de hoy vamos a estar revisando los tipos de citas que existen y vamos a partir de que hay dos tipos de citas, dos grandes tipos de citas. Cada uno de estos tipos, a su vez, considera diferentes subtipos que ya los iremos viendo en su debido momento. ¿Cuáles son estos dos tipos de citas? Primero está el de las citas indirectas y posteriormente citas directas. Muy probablemente ustedes ya lo conozcan, pero bueno, citas indirectas va a corresponderse a cuando nosotros utilizamos información de una fuente y esa información la hemos parafraseado, la parafraseamos como tal. Eso es lo que conocemos cita indirecta y son las preferidas en el ámbito académico. Un trabajo en sí mismo debería de estar formado principalmente por citas indirectas, o sea, contenido que nosotros hemos parafraseado. Y del otro lado están las citas directas. Estas citas directas, contrario a las indirectas, es cuando nosotros retomamos contenido de la fuente de información, pero en lugar de parafrasearla, lo tomamos de manera literal. No le hacemos ni un cambio, no le quitamos ni una coma, ni un acento, simplemente retomamos esa información de manera literal. Eso es lo que se conoce como citas directas. Y tanto las citas indirectas como directas tienen diferentes formatos, tienen diferentes estilos en cómo las vamos a utilizar. En el día de hoy, en este video, nosotros nos vamos a centrar en esto, en las citas indirectas. En un video futuro vamos a estar revisando lo correspondiente a las citas directas. Entonces, ¿qué respecto a las citas indirectas? Vamos a revisar esta información. Las citas indirectas como tal. Como ya mencionábamos, las citas indirectas son elementos o es información que nosotros vamos a estar parafraseando. Toda cita indirecta se va a caracterizar por ello, porque nosotros la vamos a parafrasear. En este sentido, la información parafraseada como tal nos permite ir expresando de mejor manera las ideas que un autor puso en su artículo, en su capítulo de libro, entre otros elementos. Cuando nosotros parafraseamos, pues tenemos mayor libertad de ir transformando, de ir haciendo uso de esa información. Nos quedamos con la idea central, pero en nuestras propias palabras, nosotros vamos generando el contenido, nosotros lo vamos desarrollando. Ya no son íntegramente las palabras del autor, de la autora que estamos retomando, sino la idea central de ese autor o de esa autora, nosotros la vamos trabajando, la vamos agregando en nuestro propio trabajo. ¿Qué es lo que se busca en esta parte de las citas indirectas? Lo que buscamos cuando utilizamos una cita indirecta es, uno, reproducir una definición, pero esta definición que nosotros vamos a estar reproduciendo va a estar parafraseada. Ese es uno de los puntos importantes de lo que viene siendo las citas indirectas. Nosotros parafraseamos el contenido. Si una cita no está parafraseada, si el contenido, mejor dicho, no está parafraseado, ya no es una cita indirecta.
También las citas indirectas nos permiten sintetizar el contenido. A través de las citas indirectas, como ya lo mencionábamos, nosotros no retomamos al 100% las palabras de los autores, sino simplemente las ideas centrales, que es muy diferente. El hecho de que nosotros parafraseemos el contenido nos permite una flexibilidad tremenda al momento de ir escribiendo, porque ya escribimos con base en nuestra propia idea, con base en nuestro propio sentido que queremos expresar y no nos sujetamos a lo que el autor nos está diciendo. Ujú. Entonces, también nos permite ir sintetizando ideas cuando nosotros vamos parafraseando. Otro de los elementos importantes de las citas indirectas es que nos permite enfocarnos en el contenido más relevante. Si nosotros imaginemos, no utilizáramos las citas indirectas y solamente usáramos citas directas, eso sería que si vamos a ocupar la información que acaba de expresar un autor, tal vez nos veríamos obligados o obligadas a recuperar todo ese párrafo de las 150 palabras que desarrolló el autor y pues en todo ese contenido pues se iría perdiendo la fuerza del argumento que nosotros queremos desarrollar. Al utilizar una cita indirecta, entonces nos enfocamos solamente en el núcleo, en el punto central, en la información clave que queremos. Entonces, eso es una de las bondades también de las citas indirectas. Y por supuesto también las citas indirectas nos van a permitir comparar detalles en el contenido. ¿Por qué? Porque a través de justamente trabajar la información, nos va permitiendo desmenuzarla, nos va permitiendo hacer ese contraste con otras ideas y generar un nuevo conocimiento. Algo que con las citas directas no sería tan plausible. Y ahora, en estas citas indirectas existen dos subtipos que nosotros podemos hacer uso. Están las citas parentéticas, que viene siendo un primer caso, y también están las citas en narrativa. Y estos dos tipos o subtipos de citas son propios de las citas indirectas. Nuevamente, siempre que vayamos a usar las citas indirectas, podemos utilizar el estilo parentético o el estilo narrativo. Vamos a desmenuzar un poquito más a qué nos referimos con estos estilos para que los podamos emplear en nuestros trabajos. Ahora, respecto a las citas parentéticas, vamos a hablar como primer caso de este tipo de citas. Vamos a hablar del formato. Cuando utilizamos citas parentéticas, son aquellas citas que aparecen en paréntesis. Muy seguramente ustedes ya han visto o han utilizado este tipo de citas de que meten al autor y el año en un paréntesis. A eso se le conoce como cita parentética. En un momento más vamos a ver un ejemplo. Y el formato específicamente que se lleva es el siguiente. Se necesita autor y año como tal, y este autor y año van dentro de un paréntesis, por eso se le llama cita parentética, porque va dentro de paréntesis. Usualmente este tipo de citas aparecen al final de una idea, de una oración o de un párrafo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Pueden aparecer a la mitad, sí, pero al menos considerar que una vez que hemos terminado la idea, metemos la cita parentética. Y pues lo que se busca o lo que se logra con este tipo de citas es que se enfatiza la idea. Cuando nosotros utilizamos la cita parentética, es que le estamos dando más peso a lo que viene siendo la idea que al autor. Muchas veces hay autores de renombre, autores que nosotros queremos, ¿por qué no?, presumir en nuestros trabajos y entonces utilizamos las citas en narrativas. Es ahorita lo vemos. Pero cuando el autor, pues sí es importante, pero nos interesa más que nada la idea, entonces la cita parentética será nuestra mejor opción. Ahora respecto a las citas en narrativa. ¿Cómo son estas citas en narrativa o cuál es su formato? El formato que vamos a utilizar es que de manera general, aquí en las citas narrativas, únicamente el año va a ir entre paréntesis y fuera de ese paréntesis va a ir el autor. Entonces, esa es una diferencia importante respecto a las citas parentéticas. También ahorita vemos un ejemplo para que quede más claro. Y ahora, ¿cuál es específicamente el formato que se utiliza?
Aquí vamos a considerar esto. El año va dentro de un paréntesis, como ya lo mencionábamos, y el autor va fuera de ese paréntesis. Eso siempre va a existir en las citas en narrativa y eso es uno de los elementos visuales que nos va a permitir distinguir cuando una cita es parentética o en narrativa. Y una de las cualidades de la cita narrativa es que aparece en el flujo de la oración. Mencionábamos que la cita parentética aparece al final de la idea, ¿no? Pero en el caso de las citas en narrativa, esta cita aparece en el flujo de la oración cuando nosotros vamos escribiendo las ideas, cuando nosotros vamos desarrollando un pensamiento, un proceso, algo, metemos ahí al autor, ¿no? Dentro de ese flujo como tal. Entonces, ese es un punto importante para rescatar respecto a las citas en narrativa. Y a diferencia de las citas parentéticas, en donde mencionábamos que estamos enfatizando la idea, en las citas en narrativa, lo que estamos enfatizando principalmente es el autor. Entonces, son puntos clave. Si nosotros tenemos el interés de que en este trabajo que estamos realizando queremos enfatizar a un autor porque tal vez sea el autor clave de esa línea de estudio, porque sea un autor que ha desarrollado vasto conocimiento importante sobre la temática que estamos analizando, es el referente en sí, vale mucho la pena utilizar una cita narrativa. Ujú. Y por el contrario, si lo que nosotros queremos enfatizar más que nada es la idea, el procedimiento, un concepto, una definición, algo como tal, donde no necesariamente queramos darle esa relevancia al autor, entonces ocupamos una cita parentética. Los dos tipos de citas, tanto la parentética como la narrativa, pueden coexistir en un mismo párrafo, simplemente que depende su uso de lo que nosotros queramos enfatizar. Vamos a ver entonces algunos ejemplos para que quede más clara esta idea. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de la cita parentética. Vemos que tenemos un párrafo y en ese párrafo lo que estamos expresando es una idea. Vamos a leerlo. Dice, la deserción estudiantil universitaria es un fenómeno multicausal determinado por la interacción dinámica de diversas variables, entre las que se destacan las de índole familiar, laboral, institucional y personal. Estos factores no operan de forma aislada, sino que se entrelazan y se potencian mutuamente, generando obstáculos que comprometen la continuidad y el rendimiento académico. Mares, 2013. Vemos cómo aquí en esta cita parentética, todo lo que hemos leído, toda esa información es como el punto clave de lo que nosotros estamos desarrollando de nuestras ideas. Y vemos que al final ponemos a la autora Mares. ¿Por qué al final? Porque como ya lo mencionábamos, aquí nosotros queremos centrarnos en el contenido más que en el autor, o en este caso, la autora. Entonces, así puede quedar. Esa parte de resaltado, ese resaltado en negrito de mares, lo puse solamente para que lo veamos de manera visual, pero cuando nosotros los vamos a utilizar en nuestro texto, no es necesario, y mejor dicho, no se debe de poner en negrito. Pero lo demás sí, el formato que estamos mostrando sí es importante considerarlo. En este sentido, es importante que nosotros veamos cómo está nuestra cita entre paréntesis. Primeramente, abrimos el paréntesis, vemos que lo tenemos. Posteriormente, agregamos el apellido de la autora, en este caso Mares. Una vez que ya lo tenemos, agregamos una comita y posteriormente de la coma vamos a agregar el año. Antes de finalizar, vamos a cerrar nuestro paréntesis y vean que hasta el final aparece el punto del cierre. Eso es importante hacerlo en las citas parentéticas porque es la regla que se debe de seguir. Muchas veces, como un tipo de error que llegamos a cometer, es que aquí agregamos un punto, ¿no? Y ese punto está mal. Hay casos de algunas citas en donde se pone un punto, pero me parece que solo es uno o dos casos y ocurre en las citas directas. En todas las citas parentéticas no hay que hacer eso, sino que dejamos el espacio en blanco y como vemos en sí, pues ocupamos este formatito que acabamos de revisar. Ahora, vamos a pasar al siguiente caso. Cuando estamos en la cita en narrativa, esta cita en narrativa, pues bueno,
ya mencionábamos que lo que queremos enfatizar es al autor, a la autora de la idea que estamos retomando. Aquí entonces vean cómo nosotros empezamos nuestro párrafo diciendo, acorde a este autor, a esta autora, en este caso Amares, 2013, la deserción estudiantil universitaria es un fenómeno multicausal determinado por la interacción dinámica de diversas variables, entre las que destacan las de índole familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ya estuvimos revisando hace rato. Pero vean cómo aquí, en lugar de que nosotros pasáramos hasta el final el apellido de la autora, lo ponemos al inicio. Y eso entonces indica que en este párrafo en específico nosotros quisimos destacar a esta autora porque probablemente sea líder en la temática que estamos investigando. Entonces ahí vemos que inclusive la palabra acorde a, ¿no? Le da ese punto fuerte a la autora que nosotros utilizamos. Caso contrario del que veíamos aquí en las citas parentéticas, en donde la autora ahí está así, pero se pierde en el texto y de hecho todo el texto precedente es lo que tiene mayor fuerza. Entonces, ¿cuál usar? ¿Cita parentética o cita narrativa? Depende completamente de ustedes, de qué es lo que quieran enfatizar. Lo que sí es importante es el formato. El formato de la parentética ya la veíamos, mientras que el formato de la narrativa, pues lo único que hace es cambiar un poquito la forma en cómo vamos a utilizar la combinación de los elementos que previamente veíamos. El apellido de Mares o el apellido del autor queda fuera. Después, dentro del propio paréntesis, va a estar el año y usualmente, pues antes de iniciar el contenido, le ponemos una comita también para darle esa separación. Pero sería en sí lo único que estaríamos diferenciándola con la cita parentética. Y pues ya lo demás lo vamos escribiendo acorde a la idea que queremos ir desarrollando con base en lo que Maves ha dicho. Bueno, colegas, con eso hemos llegado al final de este video, en donde, pues a manera de conclusión, vamos a comentar lo siguiente. A lo largo de este video revisamos que existen dos tipos de citas, lo que son las citas directas y las citas indirectas. Principalmente nos hemos centrado en lo que son las citas indirectas en este video y revisamos dos tipos, las citas parentéticas, así como las citas en narrativa. Lo que veíamos es que las citas parentéticas enfatizan la información que estamos retomando, mientras que las citas en narrativa enfatizan al autor de esa idea principalmente. En ambos casos, las citas tanto parentéticas como narrativas, cuando son citas indirectas, se desprenden de información parafraseada. Esto es muy importante porque las citas indirectas se diferencian de las citas directas de esta parte. Y las citas indirectas, también como hemos estado revisando, pues son las preferidas para la elaboración de los textos académicos. Usualmente cuando ustedes están desarrollando un texto, no es que solamente copien literalmente la información, sino que la van transformando, ¿no? A manera de una artesanía, van generando su texto con sus ideas, van entrelazando argumentos, van debatiendo inclusive. Entonces, lo que utilizan más que nada son datos precisos, es pequeña información que van acomodando en este desglose de contenido. Por eso, las citas indirectas son preferidas porque nos ayudan a generar textos, nos ayudan a tener productos originales y nos ayudan a tener un flujo de contenido pertinente e idóneo para la actividad o temática que estamos desarrollando. Con eso hemos llegado al final de este video. Espero que les sea de utilidad la información que revisamos. Recuerden que para el siguiente video vamos a revisar lo concerniente a las citas directas. También hay diferentes casos, subtipos y demás, entonces les invito a estar al pendiente de ese contenido. Y recuerden que a lo largo del tiempo estaremos subiendo información que les va a ser pertinente y relevante para las investigaciones que estén realizando o para aprender investigación. No nada más nos vamos a quedar con las citas, sino que va a haber mucho contenido. Por eso les invito a seguir este canal
para que no se pierdan de nada. Cuídense mucho y hasta la próxima.